Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a seguir con el estudio que tenemos sobre el Antiguo Testamento, recordando que le envié un mensaje a todos sobre que habilitamos el foro y bueno, vamos a estar colocando durante todas las clases o algunas clases, algunas preguntas para que se dirijan al foro y puedan contestarlas y intercambiar opiniones de algunos versículos que estemos viendo. En esta oportunidad, en esta clase vamos a ver lo que es la desobediencia del hombre. En Génesis, el tema 3 de desobediencia del hombre. Hay cosas importantes aquí y me voy a hacer hincapié en algunas cosas antes de entrar a los versículos. Vamos a ver esto que tenemos aquí. Existe algo que es estrategia. Las estrategias no son otra cosa. Las estrategias no son otra cosa sino algo que tú planeas. Una persona planea, alguien hace una estrategia con un fin, con llevar una misión para hacer algo. O sea, tú planificas esa estrategia, ubicas llámese el medio con que lo vas a hacer. Puede ser esa estrategia donde tú cuando las empiezas a planificar las estás haciendo que tenga un efecto a largo plazo, y utilizas lo que son tácticas, bien sea manipulación de personas, bien sea manipulación de herramientas, para que esa estrategia que tú vas a lograr, esa estrategia tenga y llegue a la misión, que esa misión no va a ser sino el fin de por qué estás haciendo esa estrategia. ¿Y por qué les refiero esto de estrategia? ¿Y por qué nos estamos metiendo en esto de estrategia? ¿No? Porque cuando inicia el versículo 3, la desobediencia del hombre, y lo voy a leer, vamos a leerlo aquí. Dice así: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho no comeréis de todos los árboles del huerto? Fíjense, aquí Satanás utilizó una estrategia. Primeramente utilizó un medio. Buscó entre todos los animales que Dios había creado, buscó la serpiente. Bueno, porque posiblemente aquí lo dice, era astuta más que todos los animales. Eso fue la primera estrategia que buscó. Voy a buscar el medio con quién lleva ese mensaje, con qué tentarlo. Segundo, logró influenciar, pues al final lo logró influenciar, haciéndole creer, y por eso es que ven estos paréntesis aquí, estos interrogatorios que te dicen, con que Dios os ha dicho no comeréis de todos los árboles del huerto. O sea, colocó a Dios como si él le estaba diciendo que simplemente ellos podían comer, sí, efectivamente, todos los árboles menos de ese árbol. O sea, estaba colocando a un Dios limitado, o sea, limitativo, o sea, que simplemente que puedes hacer todo menos esto. Y vuelvo y sigo con esta, y es importante también decirle que sigo con el versículo 2: y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Hasta aquí estábamos bien, pero fíjense lo que pasa aquí. Pero del fruto de los árboles que están en el medio del huerto, dijo Dios: no comeréis, ni le tocaréis, para que no moráis. Fíjense lo que pasa aquí. Y vamos a reflexionar sobre este versículo. En este versículo Dios en ningún momento, y lo vemos en el versículo, si no mal, en el versículo 7, donde dice, lo tengo, el versículo 17,
no 7, el versículo 17, donde dice, el versículo 7 del tema 2, versículo 17, donde dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que él comieras, ciertamente morirás. Dios en ningún momento le dijo a Eva, ni a Adán, que no tocaréis el árbol. Él nunca dijo eso. Eva está diciendo aquí, porque Dios, dijo Dios, y lo está filmando, dijo Dios, no comeréis, tiene toda la razón lleva, de él, pero esto no lo dijo, ni le tocaréis para que no moráis. Esto sí lo dijo, pero esto no lo dijo. ¿En qué nos podemos a reflexionar sobre este versículo? Dios, en ese mundo donde Adán y Eva estaban, cuando está en el inicio, eran como criaturas totalmente sin pecado concebido. Dios solamente le dijo algo. Él dijo, no comeréis del árbol que está en el medio del huerto, del Edén. Él solamente dijo eso. Ellos desobedecieron, pero la única tentación que tenía en ese momento Adán y Eva era esa estrategia que hizo Satanás para que pudieran comer del árbol y llevar obviamente la maldición de ese inicio. Ahora, en los tiempos de nosotros, por eso le coloqué este dibujo que tengo aquí, en los tiempos de nosotros vemos muchas cosas. Vemos televisor, vemos redes sociales, vemos cine, y cada una de las cosas son tentaciones que tenemos en este momento, constantemente. Cuando salimos hay tentación, cuando vemos algún programa televisivo que no es conveniente, no digo que la televisión está mala, no, sino no es conveniente, tenemos tentación. Cuando vemos en internet algo que no es conveniente, tenemos tentación. Cada una son tentaciones que nos da el enemigo para que nosotros caigamos y moramos espiritualmente y volvamos a las tinieblas. ¿Qué pasa? Que Dios nunca nos dijo, no tocaréis alguno, y si lo llegamos a la vida de ahora, no quiere decir que no podemos ver la televisión, no podemos escuchar música, no, pero ciertas cosas no es conveniente que las hagamos. Ciertas cosas no es conveniente que las hagamos, porque podemos caer en la muerte espiritual. Ok, continuamos con este estudio y vamos a tocar los 4 siguientes versículos, donde habla en 4 oportunidades, o en una oportunidad habla de algo muy importante. Fíjense, dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás. Aquí él está cuestionando totalmente otra estrategia importante que está utilizando el enemigo, cuestionar la decisión que dijo Dios, y que él es que si comieras el árbol prohibido, morirás. Y él dice simplemente, entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás. Así, cuestiona, no creo que vayas a morir, ¿no? Simplemente él te está imponiendo esto para que no la comas o X. En ese momento él reafirma y utiliza otra estrategia muy importante. Fíjense lo que dice, sino que sabe que Dios, el día que la comeréis de él, serás abierta vuestros ojos y serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y era agradable a los ojos del árbol, codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Fíjense, a veces pensamos, y es importante reflexionar sobre estas 3 versículos. Lo primero,
Aquí Satanás cuestiona totalmente la decisión de Dios. La decisión de Dios de decir simplemente no comas del árbol porque ciertamente morirás. Utilizando esta estrategia de convencimiento, de simplemente decir que él no quiso decir eso, simplemente que no morirás. Segundo, hay que analizar sobre algunas cosas. Ahí inmediatamente hubo una desobediencia total, total. Y esa desobediencia pensaron que simplemente por comer no me va a pasar nada. Dios sí, hay muchas cosas que dice mucha gente y es importante decirlo. Muchas personas dicen, pero Dios es bueno, sí es bueno, pero Dios es amoroso, sí, sí es amoroso, pero Dios no me va a castigar, sí, sí te va a castigar. Si haces si no eres obediente en lo que Él te designa hacer, si eres desobediente, si piensas que no te va a alcanzar, porque Dios es juez, Dios es amor, pero también es juez. Entonces no debemos confundirnos sobre eso. Y no debemos, eso diría, estrategias también, como la estrategia de Satanás haciéndole colocar a las personas hoy en día que no existe. Eso es una estrategia para decir que no existe, para que tú hagas lo que tú quieras. Como diciendo de que poniendo a las personas a decir que Dios no existe. Esa es otra estrategia. Y simplemente aquí hubo algo también que es importante, que fue la mentira, ¿no? La mentira de sobre pensar que el árbol o el símbolo, porque en realidad ese es un símbolo. Porque imagínense, Dios le dio, a Adán y Eva le dio un Edén de frutas hermosas y todo lo que tenían ahí. En realidad todo lo que tenían en Edén no era de ellos, no era de ellos, no era de ellos, simplemente era los administradores del Edén. Ahora, ¿qué pasa con esto? Él coloca ese árbol y es como un símbolo, porque si tú eres una persona que respetuosa, si tú eres una persona que debes o tienes la obediencia, tú no tocarías ese árbol, porque ese es el símbolo. Él te dio todo para que lo ministre y ese árbol no lo comerás. Y lo desobedecieron por una supuesta sabiduría. Y ya vamos a hablar de eso. A veces también es importante que, y aquí, bueno, voy a tocar algunas cosas para nuestras hermanas y amigas. Decirle que a veces hay cosas en el mundo hoy en día que ven, que escuchan, movimientos, sobre todo feministas, este tipo de cosas, que buscan el disolver la obra de Dios. El decir, no, tú eres mejor, o sea, yo sí, ¿para qué voy a hacer lo que Dios quiere que yo haga? Si Dios, mi propósito es otro. Y ese tipo de propósito otro es la desobediencia que Dios no quiere que tú lleves. Y inmediatamente al desobedecer supuesta sabiduría que vas a conseguir con el otro o otros movimientos, vas a encontrar es la perdición. Por eso es importante en estos tiempos cuidarse mucho de las estrategias de Satanás para disolver lo que es la obra de Dios que somos nosotros.